ve'amech le'olam. Ani Adonai bita achishena. A partir de este momento, la Lectio Divina. 4 grados para contemplar a Dios. La Lectio Divina es una forma de oración que se apoya en la lectura de la Sagrada Escritura y tiene como meta la contemplación del rostro de Dios. Es un método para llegar a Cristo y dejarnos conducir por Él al Padre mediante el amoroso contacto asiduo en la palabra de Dios. Lectura, meditación, oración, contemplación. Bienvenidos a la Lectio Divina. Que la gracia y el amor de Cristo resucitado se desborde en el corazón, especialmente de nuestros hermanos que se alimentan con la palabra de Dios, que aman su voluntad y que se deleitan en su palabra. Bienvenidos a nuestro espacio de la Lectio Divina, a este espacio especial para meditar, orar y profundizar con la palabra de Dios, para que esa palabra se haga viva en nosotros. Bienvenidos, queridos hermanos, a meditar el Evangelio de este domingo en la solemnidad de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo al cielo para sentarse a la diestra, para recibir todo el poder y la gloria. En esta solemnidad los invito para que meditemos, para que preparemos y escuchemos el Evangelio que la Iglesia nos presenta para este día, tomado del Evangelio de Mateo, capítulo 28, del 16 al 20. Saludamos también a las personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales, a través de este canal de YouTube, Padre Elber ABP, Animación Bíblica de la Pastoral, también de Twitter, también los que nos siguen a través de Facebook, Elber Efren Urrego Beltrán, y saludamos a las personas que nos escuchan a través de nuestras emisoras arquidiocesanas Lux Day 1260 AM y de la emisora Candelaria Estéreo en Medina, Cundinamarca. Saludamos especialmente a nuestros hermanos campesinos que nos escuchan a través de estas emisoras, a nuestros hermanos enfermos y a todos aquellos hermanos que aman la palabra de Dios y que quieren conocerla más a profundidad. Bienvenidos, queridos hermanos. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí.
entregamos nuestro corazón, nuestra alma, nuestro pensamiento. Invocación del Espíritu Santo de Dios. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Lectio Divina. Lectura de la palabra de Dios. Consiste en leer y releer el texto con respeto y atención, identificando los personajes y la acción, teniendo en cuenta su contexto y los destinatarios. Los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: «Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo». Solo por tu palabra. Queridos hermanos y hermanas, entonces ya estamos prácticamente en el penúltimo domingo del tiempo de Pascua, o en el último podríamos decirlo, porque el próximo será el domingo de Pentecostés. Y entonces estamos celebrando esta fiesta que para la iglesia pues es muy importante, porque si nosotros nos damos cuenta, la fiesta de la Ascensión es como ese culmen de esa misión de Jesús. Es cuando Jesús llega a la plenitud de la misión, como nosotros podemos encontrar cuando leemos el cántico de Filipenses 2, del 6 al 11, que nosotros llamamos el cántico de la kénosis. Cristo, siendo de condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, sino que al contrario se abajó. Entonces ahí ese cántico nos trae un movimiento que es descendente, que habla de ese abajamiento, y entonces la ascensión corresponde a la siguiente parte. Hay un abajamiento en el cual Jesús se abaja para encarnarse, para hacerse hombre, como dice el mismo cántico, haciéndose hombre igual a nosotros, menos en el pecado, obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Y entonces viene después de la muerte pues la resurrección y ese ascenso. Por eso Dios le dio el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre
de Cristo, toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y hasta en los infiernos, y toda lengua proclama que Jesús es el Señor. Entonces, ese cántico de Filipenses, pues nos viene a, digamos, a hacer comprender cómo la fiesta de la Ascensión es llegar, digamos, a ese culmen, a un culmen, pues, muy importante, porque estamos de frente a una realidad teológica profunda. Nosotros debemos saber cómo antes de la encarnación, o sea, antes de que Jesús venga a este mundo, pues Dios estaba, pues, digamos que en el cielo, es decir, Dios en su naturaleza pura, pues estaba allí en el cielo. Pero ese Dios, por amor y misericordia, decide untarse de nosotros. Digo untarse de nosotros porque, pues, imagínense del barro con el que nosotros fuimos hechos, pues Dios decide asumir nuestra naturaleza, nuestras limitaciones, nuestra pequeñez. Y entonces ahí hay algo que es infinitamente profundo, es decir, una mezcla entre la humanidad y la divinidad, porque Jesús es Dios y hombre a la vez. Y entonces nuestra humanidad queda contagiada o queda, digamos que santificada por esa irrupción de este ser divino en nuestra naturaleza humana. Entonces, por eso, pues en Cristo, pues nosotros vamos, digamos, eleva nuestra naturaleza humana. Bueno, que vamos a verlo más adelante eso. Pero ahora nosotros vamos a mirar precisamente de que esa unión de ese Hijo de Dios llamado Jesús, que se ha encarnado, se ha hecho hombre, ha tomado nuestra naturaleza sin dejar de ser Dios. Sin dejar de ser Dios, entonces ese Hijo del Hombre, entonces, pues no solamente contiene nuestra naturaleza, nuestra esencia, sino que también ahora que después de que Él ha sido obediente y ha venido como siervo a este mundo en su primera venida, entonces ahora, después de que ha cumplido la misión que el Padre le ha encomendado, entonces ahora asciende al cielo para recibir entonces toda la gloria y todo el honor. Entonces por eso eso es lo que vamos a celebrar nosotros, esa subida, ese retorno al Padre. Y entonces, como lo dice la visión que tiene Esteban en los primeros capítulos de los Hechos de los Apóstoles, entonces Él asciende para sentarse a la diestra del Padre, es decir, para recibir el mismo honor y la misma gloria del Padre, para recuperar esa dignidad que tiene, pues, como Dios mismo, y para recibir, pues, el señorío sobre todo el universo. Pero Él sube al seno del Padre, asciende allí con una realidad mucho más compleja. Y esa realidad es que Jesús asciende allí con nuestra naturaleza humana. Jesús, cuando resucita también con un cuerpo, ese cuerpo que asumió cuando en la encarnación. Entonces con ese cuerpo resucita y con ese cuerpo asciende al cielo, y por lo tanto ya nuestra humanidad está en el seno de la Trinidad, ya está allí en ese lugar de gloria, y esa es la vocación que nos espera. Entonces es un poquito, digamos que complejo la primera parte para explicar un poquito la fiesta de la ascensión, pero a eso es lo que nosotros estamos invitados nosotros a celebrar. Y entonces es lo que encontramos aquí en el Evangelio de San Mateo. Vamos entonces a mirar un poquito, digamos que la riqueza, entrar, digamos, en el texto, en la riqueza de esa parte. Entonces, lo primero que nos dice este Evangelio de San Mateo es que, por su parte, los 11 discípulos se marcharon a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Entonces, es claro que efectivamente ya uno está fuera de ese grupo, que fue Judas, que lógicamente traicionó al Señor y pues no se arrepintió, sino que se dejó llevar de
pues lógicamente de la desesperación y se suicidó. Entonces son estos 11 que han recibido ese anuncio primero, pues por parte de las mujeres, especialmente de María Magdalena, que ha encontrado al Señor, que han encontrado al Señor y que entonces, como ya les estaba diciendo, entonces los discípulos van a Galilea. Y en este sentido, aquí nosotros tenemos que mirar que hay grandes diferencias con el Evangelio de Juan. Por ejemplo, la ascensión sucede en el mismo momento de la resurrección. Entonces, todo sucede, digamos, en un solo momento. En el Evangelio de Lucas sucede a los 40 días, pero sucede en Jerusalén. Permanezcan en Jerusalén hasta que les envíe el Espíritu Santo, y entonces él, digamos que él sube allí en Jerusalén. De hecho, arqueológicamente hay un lugar allí donde se hace la memoria de la ascensión, y hay una roca bastante grande y fuerte donde está una huella humana, donde dicen, la tradición dijo, es que aquí fue donde Jesús puso el pie y comenzó a subir al cielo. Pero pues lógicamente es algo bastante gráfico para eso, pero de todas maneras eso, es decir, la tradición de Lucas, Jesús asciende allí en Jerusalén. ¿Por qué entonces Mateo nos va a cambiar y nos va a decir que los invita a Galilea? Entonces ya aquí hay un motivo más teológico que, digamos, que geográfico o que histórico. Y en este sentido, lo que el evangelista Mateo nos quiere invitar a nosotros y a los discípulos es, ok, los discípulos estuvieron con Jesús durante 3 años, fueron testigos de sus milagros, de sus enseñanzas, pero hasta el momento de la muerte no habían comprendido nada. Entonces, después de la resurrección, a ellos les llega la luz para comprender la escritura, lo que Jesús había hecho. Entonces la invitación de Mateo es, ok, con la luz de la resurrección, entonces vamos a reiniciar el camino de los discípulos. O sea, los discípulos deberán, con la luz de la resurrección, volver a hacer memoria de cada uno de los pasos que Jesús dio desde que los llamó. ¿Y dónde los llamó Jesús? ¿Dónde llamó a los primeros discípulos? En Galilea. El ministerio de Jesús prácticamente todo se da allí en Galilea. Entonces, por eso, volverlos a reunir en Galilea es volverlos a llamar vocacionalmente. O sea, es decir, es un llamado vocacional. Porque es que en el momento en el que los discípulos están, prácticamente todos han defraudado al Señor. Todos. Todos lo dejaron, lo abandonaron. El único que perseveró junto a la cruz, pues, es Juan. Pero eso es lo que se cuenta, pues, en el cuarto evangelio, que todavía no estaba escrito acá. Entonces, entonces por eso lo que Jesús hace es llamarlos, y lógicamente antes había dicho, díganles a mis hermanos que allá me verán. Entonces Jesús los llama también a ellos como hermanos. Jesús no se venga o no los va a recriminar por la incredulidad, sino que va a volver, digamos, como a conquistarlos, como a reenamorarlos, como habla precisamente en el profeta Oseas, digamos, que la llevaré al desierto y la hablaré al oído y la volveré a enamorar. Entonces, así Jesús está haciendo con este grupo de discípulos, llevarlos allí a Galilea y llevarlos allí donde todo comenzó el ministerio. Y los va a llevar a un monte, un lugar muy importante en los evangelios, especialmente en Mateo y pues en el texto bíblico, porque el monte es un signo, un símbolo del lugar de encuentro con Dios. En el Antiguo Testamento, pues la mayoría de los montes se hacían los sacrificios, se adoraba a Dios, porque pues geográficamente, digamos que nos ayuda a elevarnos, digamos que apunta al cielo, apunta a lo alto, exige un esfuerzo, caminar, subir y estar en lo alto le da una visión muchísimo más grande de lo que se tiene alrededor. Entonces es digamos que un signo bastante
bastante grande el monte, y porque efectivamente en el Evangelio de Mateo, pues los momentos más importantes han sucedido en un monte. Los momentos, digamos, de revelación suceden en un monte, y el ministerio de Jesús, que Jesús inicia después de su bautismo, pues Jesús abre su enseñanza subiendo al monte de las bienaventuranzas. Entonces, efectivamente, Jesús quiere como subirlos allí al monte de las bienaventuranzas, donde en ese sermón de la montaña del inicio del Evangelio de Mateo, Jesús proclamó todo lo que debíamos hacer para ser verdaderos discípulos, comenzando por las bienaventuranzas, comenzando por ser sal y luz de la tierra, comenzando por decir, se dijo desde antiguo, no matarás, pero yo les digo que el que trate de estúpido ya cometió, bueno, ya tiene que ser condenado, y así cada uno de los mandamientos, y así les da ese mandamiento de amar a sus enemigos y de perdonar, bueno, a quienes lo persigan, y luego la oración, y luego la vida comunitaria. Entonces allí en esa enseñanza pues está eso. Y luego más adelante también él se transfigura también en un monte, y así él va siendo como ese nuevo Moisés, y más que el nuevo Moisés, porque pues Moisés va a recibir la ley, Jesús sube al monte para dar una nueva ley. Entonces los nuevos Moisés pues van a ser más bien los discípulos. Y entonces ya no subirá allí con 3 como subió para el monte de la transfiguración, sino va a subir con los 11, es decir, con todos los discípulos. Y no solamente con los 11, es importante aquí como dice, subir al monte que Jesús les había indicado. Aquí no se habla todavía de un Cristo, todavía no se habla de eso, pero es importante el nombre porque Jesús significa Dios salva, y la salvación ha comenzado con ese momento de la resurrección. Y entonces cuando ellos suben allí a ese monte, ya para recapitular, digamos que toda su vocación, todo el ministerio de Jesús, pero a la luz de la resurrección, entonces al verlo lo adoraron. Dice, si bien algunos dudaron. Entonces, aquí algunos comentaristas, especialmente el del libro de Javier Picasa, viene a decir precisamente que algunos, es decir, está haciendo referencia a otros diferentes de eso. Es decir, no solamente fueron los 11, sino también fueron otros discípulos, y efectivamente de esos otros, pues algunos dudaron. Efectivamente, siempre de frente a ese misterio de la resurrección siempre hay el gozo, pero también el miedo, es decir, siempre hay sentimientos contrarios, y entonces aquí también en este sentido encontramos que al verlo pues lo adoraron, otros digamos que dudaron, y ha sido digamos como siempre recurrente en la historia pues de la iglesia. Entonces Jesús se acerca a ellos y entonces les habla así: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Aquí esta expresión es bellísima, y en este sentido yo les subrayo ahí los 4 todos, digamos, de este momento de la ascensión, porque es impresionante, es simbólico, es poderoso, es de todo, digamos, tiene, digamos que, una profundidad inmensa. Entonces, primero, me ha sido dado, es decir, aquí venimos a hablar de, en griego se llama eso un pasivo teológico, es decir, el que realiza esa acción es una acción que es realizada sobre Jesús. Jesús recibe esa acción, pero esa acción, el que le está realizando es Dios. Entonces me ha sido dado todo el poder. Entonces el Padre le ha dado todo el poder. El Padre le ha dado todo el poder a Cristo. Lo que les decía yo al inicio, estamos hablando de ese recorrido del primero abajamiento en la encarnación, vivir la humanidad con todas nuestras limitaciones, menos en el pecado, hacerse siervo, morir como un malhechor cargando con nuestros pecados, pero luego el Señor asciende, luego recibe la gloria, le da el nombre sobre todo nombre, entonces recibe todo el poder y la gloria. Entonces en este sentido
hay una expresión muy importante y unos iconos muy importantes en la cultura, pues en Roma y sobre todo en la iglesia ortodoxa, que se llama ese Jesús Pantocrator, o sea, el Todopoderoso. Entonces, aquí estamos hablando de en ese mismo sentido. Se me ha sido dado todo poder en el cielo y la tierra. O sea, el Todopoderoso, podríamos decir. Entonces, Jesús se convierte después de la resurrección, cuando sube al cielo, en el Todopoderoso. Dice, todo poder sobre el cielo y la tierra. Está recapitulando, y es, digamos que en términos técnicos, cuando habla cielo y tierra, estamos hablando acá de una técnica que se llama merisma, es decir, hablar de una totalidad. Cuando digo día y noche, entonces hablar totalidad, digamos, del tiempo, o hablar de la totalidad cielo y tierra, entonces también de la totalidad del universo. Se me ha dado todo el poder en el cielo y la tierra, es decir, en todo el universo. En todo el universo. Y luego viene el mandato. Después de que él recibe todo el poder, entonces viene ese mandato, porque es un imperativo. Id pues y hacer discípulos a todas las gentes. Entonces mire que primero se me ha dado todo el poder. Ahora id pues, vayan y hagan discípulos a todas las gentes. Y en ese sentido es bien importante. Todas las gentes, todo el universo. Nosotros decimos, y a veces nuestros hermanos protestantes nos dicen, ¿dónde dice que la iglesia que fundó Cristo se llama Iglesia Católica? Pues aquí en este lugar dice, vayan y hagan discípulos a todo el mundo, a todo el universo. Católicos significa universal. Entonces, la tarea de los discípulos es ir a hacer discípulos a todo el universo, a todo el mundo, a todas las gentes. Y entonces, aquí lo que también está diciendo una misión que es contrario a la tentación que Satanás le había puesto a Jesús al inicio de su ministerio, que es, te daré todos los reinos de la tierra si te postras y me adoras. Aquí el Señor no está dando un poder sobre reinos, está haciendo una invitación de ir y hacer discípulos. Y hacer discípulos es lógicamente ir a anunciarle ese evangelio de salvación, que es una propuesta que cada uno tiene que aceptar, que cada uno lo hace en plena libertad. Y aquí también hay una parte muy importante también para nosotros en nuestra vida pastoral. Bueno, yo lo digo en nuestra vida pastoral, aunque estoy en la parte de qué dice el texto, pero digamos que a nivel eclesiológico también una parte muy importante, porque dice, primero hagan discípulos, y hacer discípulos es configurarse, es conocer a Jesús, es ser evangelizado, y luego bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego vienen entonces el sacramento. Pero lógicamente aquí bautizar no tenemos que reducirlo también al momento estricto del bautismo. Lógicamente por ahí comienza. Pero bautizarse significa baptizein, significa sumergirnos. Entonces, a través de primero hacer discípulos, entonces los discípulos tienen el poder para sumergir a los hombres en la vida de Dios, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, a través de ese bautismo ellos comienzan esa nueva vida, una vida en la cual esa vida divina, que como ya lo hemos venido escuchando en estos días, pues significa, digamos, una inhabitación de Dios en nosotros. Entonces ellos se convierten en templos del Espíritu Santo. Entonces aquí, qué bueno, hay ya una fórmula de bautismo trinitaria. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero también aquí hay algo importante también para nuestra pastoral, en el sentido que a veces todos nosotros y a veces los laicos quieren simplemente, Padre, bautíceme el niño, la confirmación del joven o el sacramento, digamos, del matrimonio, pero quieren simplemente recibir sacramentos y no ser evangelizados. Y aquí el texto nos viene a decir que primero hay que hacer discípulos, o sea, primero hay que evangelizar, primero hay que estas personas que se configuren con el Señor, y luego pues el sacramento perfecciona esa cuestión. Por eso es que nosotros
vemos que somos muchos los bautizados, pero los evangelizados son poquísimos, porque no hay una catequesis, o una catequesis, digamos, que evangelice, que vincule, que enamore, que le ayude, digamos, a comprender a las personas claramente lo que van a celebrar, lo que van a recibir para poderlo vivir bien. Entonces ahí es un aspecto y una invitación también para nosotros a que tenemos que trabajarle mucho a la evangelización, a ser discípulos. Cuando uno conoce a profundidad pues nuestra vida de fe, pues uno se enamora más y uno vive mucho más ese vínculo, esa unidad con el Señor, porque en sí el bautismo, como ya le decía, es sumergirse, es como si nosotros fuéramos peces en el agua, es vivir en ese mundo, es estar en esa comunión, en ese mundo de Dios. Entonces, no va a reducirse aquí ese bautizarse simplemente al momento del sacramento, que sí es importante, sino a todo un estado de vida en comunión con Dios. Y luego entonces viene la siguiente enseñanza, que es enséñenles a guardar todo lo que yo les he mandado. Entonces, primero hay que ser discípulos, primero hay que enamorarse, y después vienen entonces digamos que las exigencias, digamos de eso. O sea, que hay que cumplir esos mandamientos, que hay que hacer tal cosa, que bueno, digamos que las cosas que el Señor les ha mandado. Pero primero tiene que haber una relación interpersonal, porque sucede lo que le sucede, digamos, a nuestros jóvenes, que comenzamos simplemente, es que usted no puede tal cosa, pero ellos ni siquiera conocen a esa persona. Eso, entonces, ¿cómo no van a rechazar si simplemente les estamos poniendo yugos, restricciones, simplemente, y no les estamos presentando una persona emocionante, fantástica, alguien que, mejor dicho, nos puede hacer vivir una experiencia totalmente maravillosa? Entonces, pues aquí el Señor está diciendo cuál tiene que ser la progresividad. Hacer discípulos, luego vivir, digamos, los sacramentos, digamos, como una forma de vida profunda con Dios. Y pues de ahí nace, lógicamente, un cumplimiento natural de todo lo que el Señor nos ha mandado, de lo que podríamos decir, digamos, los deberes morales. Y luego viene una promesa que el Señor nos da. Y estén seguros que yo estaré con ustedes, con vosotros, todos los días hasta el fin del mundo. Yo estaré, yo soy. Es también una promesa en la cual se va a manifestar ese yo soy del libro del Éxodo, de yo soy el que soy, es decir, Dios, pero también ese Dios con nosotros, o sea, el Emmanuel. El Evangelio de Mateo había iniciado hablando precisamente del cumplimiento de esa profecía de Isaías. Una virgen está encinta y dará a luz a un hijo que le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces inicia Mateo con el Emmanuel. Luego, entonces, hacia el capítulo 18, también dice que donde 2 o 3 se reúne a orar, yo estaré con ustedes. Entonces ahí también está ese yo estaré con ustedes también de eso. Y luego también aquí yo estaré todos los días. Entonces es digamos que el Evangelio del Emmanuel, y aquí Jesús lo está asegurando. Entonces estamos viendo nosotros que sí es una ascensión, Jesús recibe todo el poder, eso, pero nunca nos abandona, sino que Él estará todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Entonces por eso este Evangelio pues tiene, digamos, esa belleza, 4 todos, el todo del poder, es decir, de Cristo todopoderoso, glorioso, podríamos decir. Luego, el de la misión de la iglesia, hagan discípulos a todas las gentes, es decir, la iglesia debe ser católica, universal. Y luego, esa catolicidad se da por el discipulado, no por la imposición, no por la fuerza, sino que a través, digamos, de un proceso de discípulos, de ser llamados, de ser elegidos, de ser seguidores de Jesús. Y luego en el bautismo pues nos sumergimos en ese misterio de Dios. Especialmente somos
empezamos a ser parte de ese cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia. Y luego, pues entonces, guardar todo, o sea, vivir lo que el Señor nos pide en el Evangelio. Y por último, la promesa: yo estaré todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, es un evangelio, digamos que muy cortico. Con este evangelio termina, lógicamente con esta parte, con este texto del evangelio termina el evangelio de Mateo, pero es bellísimo. Así que los invito pues para que sigamos nosotros profundizando en este evangelio, especialmente para poderlo preparar para esta fiesta maravillosa de la Ascensión. Lectio Divina. Meditación. Consiste en examinar el texto hasta encontrar el mensaje que encierra para mí, para nosotros hoy. Se entabla un diálogo entre lo que Dios me dice en su palabra y mi vida. Los invito, queridos hermanos, entonces, ahora sí, para que las personas que quieran participar, entonces vamos a entrar a esta segunda parte, que es la meditación. Entonces, ¿qué me dice el texto a mí? ¿Cómo podemos hacer vida ese texto en nuestras vidas? ¿Cuáles son las invitaciones que el Señor me está haciendo a mí y a nosotros? He hecho algunas referencias, digamos que pastorales y catequéticas, porque pues lógicamente están digamos que explícitas delante de nosotros en el texto que nosotros hemos escuchado. Entonces, las personas que voluntariamente quieran participar, entonces pues pueden pedir el micrófono o pueden simplemente iniciar en este momento. Hola, buenas noches. Sí, siga. Bien, Padre, pues este evangelio es muy hermoso. Es un evangelio que nos enseña, nos revela a nosotros, digamos, el misterio de Cristo. Es la invitación a la santidad, a esa vocación santa que debemos de vivir aquí como discípulos del Señor. Y sabe que en este caminar el Señor sabe que en este caminar nosotros necesitamos de esa ayuda divina, enviando su Paráclito, pues para que podamos entender nosotros los misterios que el Señor ha dejado, dejándonos a su Madre. O sea, para Él no le bastó enviar todas estas cosas, sino que todavía nos sigue nosotros llamando, perdonando nuestros pecados en la cruz, haciéndonos sus discípulos. Entonces, tenemos que pues entender, incluso hay veces en que nosotros no entendemos por qué ocurren cosas, porque hay dificultades en la vida, precisamente como le pasaba a los discípulos, que ellos no entendían, pero a la luz del Espíritu Santo podemos tener claridad de lo que ocurre. Entonces su invitación es a hacer la voluntad de Dios, porque el Señor no se cansó. O sea, Jesús, siendo Dios, no buscó su gloria, sino la de aquel que lo envió. Entonces, asimismo, nosotros tenemos que tomarnos a pecho esta misión que somos discípulos. Tenemos ese llamado a ese monte, a la iglesia, la iglesia católica, que es la que a nosotros nos ha ido instruyendo, catequizando. Entonces, pues, digamos que ir a estos lugares que desconocen ese gran amor, el gran amor que Cristo nos da, y ir a hacer su voluntad, ir a bautizar y anunciarlo a Él, que pues obviamente podemos nosotros salvarnos, podemos tener una vida feliz, seguir ese camino que es la verdad y la vida. Y entonces el Espíritu Santo es aquel que debemos de nosotros sacarlo, porque se nos ha sido dado por el bautismo y se nos ha sido, digamos que, confirmado por esta catequesis,
donde nosotros entendemos de que no es recibir un sacramento, o sea, no es recibir algo por recibirlo porque así nuestros abuelos lo han hecho y perdemos de pronto esta noción. Es como, digamos, ir a la universidad, digamos en mi caso, y preocuparme el que yo tengo que cumplir con mis notas, hacer esto porque tengo que hacer mis talleres para ganar una nota, más no porque verdaderamente yo estoy interesado en aprender y entender y, digamos, ejercerlo en la vida profesional. Entonces, así nos pasa en la vida. Cuando nosotros buscamos ese sacramento por buscarlo, nos damos cuenta de que en realidad tenemos una vida mundana, llena de nueva era, llena de cosas que en realidad para nuestra vida no es de provecho. Y entonces eso es lo que Cristo quiere, que nosotros recibamos esa luz, comprender de que Él es el verdadero camino. Entonces la invitación de Él es clara, la invitación de Él es a que nosotros hagamos su voluntad, de que nosotros entendamos todas estas cosas con amor y pues obviamente con la ayuda del Espíritu Santo que Él nos envía. Muchas gracias, Francisco. Padre, buenas noches. Buenas noches, siga, profe. Bueno, Padre, a mí qué me dice el texto me está diciendo, y yo creo que más de uno de pronto estamos pensando en eso, es que el Señor quiere que nosotros a través de nuestras vidas se evangelice a las demás personas. ¿Quiénes somos los demás? Los docentes, doctores, enfermeras, padres de familia, cada uno en su profesión evangeliza a las personas, como el Señor lo hizo. Él evangelizó y luego envió a la gente. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué me dice a mí el texto? Que yo, como persona, debo evangelizar a otras personas para que ellos también se encarguen de evangelizarlos a los demás. En los casos de los papitos, uno tiene que enseñar al papito a amar a Dios, de acogerse a Dios, para que así mismo ellos le enseñen a sus hijos a acogerse. Y en cada momento de la vida con el que se nos cruce en el camino, cualquier persona, por más que no sea amiga, hay veces que uno puede dar un consejo, puede orientarlos, para que puedan ellos recibir esa gran validación que Dios nos dejó en el mundo, que es el amor al prójimo. Bueno, ¿qué más nos está diciendo este texto? Yo creo que también como les decía al principio, es una invitación a que el Señor nos está diciendo, bueno, tenemos que volver a releer el texto del Evangelio de Mateo, a mirar cada uno de esos detalles, a mirar que si nosotros hacemos ese discipulado de conocer al Señor desde la palabra de Dios, como lo estamos haciendo a través de la lección divina, vamos a encontrar, digamos, que esos tesoros profundos y vamos enamorándonos y vamos cogiendo cada vez más, digamos, que ese conocimiento, pues para ser discípulos. O sea, nosotros no podemos, como dice San Agustín, dice, nadie ama a Dios sin antes conocerlo. ¿Y cómo conocemos a Dios? Pues a través de su palabra. Él es el verbo de Dios hecho carne, y por eso nosotros pues tenemos que conocerla profundamente para poder amarlo y luego servirlo en la evangelización. Lectio Divina, oración. La lectura y meditación nos conducen a la oración. Su palabra nos mueve a dirigirnos a Dios. Es una respuesta profundamente nuestra, que se expresa en la súplica, la alabanza y la acción de gracias.
pues la invitación es para que le respondamos al Señor. ¿Cómo le vamos a responder? Con una oración de petición para que podamos comprometernos más con la misión, para que podamos ser discípulos más, digamos que más eficaces, o discípulos más configurados con Cristo, con la fuerza del Espíritu Santo, como hemos visto leyendo los Hechos de los Apóstoles, esa predicación, esa heroicidad de los apóstoles, a pesar de que a veces las conversiones fueran de 2 o 3 personas, de una familia, de una casa, pero ellos no se desanimaban y por eso seguían perseverando, seguían dando testimonio, seguían viviendo con radicalidad pues su vida cristiana. Por eso yo los invito para que hagamos de este evangelio, con las palabras que el Señor nos ha dicho, pues nuestra oración de alabanza, de petición, de acción de gracias, de abandono, de pedirle intercesión por nuestra misión, por la tarea que tenemos pendiente, de acción de gracias porque Él está con nosotros. Cualquier, digamos que motivo que nosotros podamos expresarle al Señor, pues es lo que el Señor nos ha suscitado en nuestros corazones, después de habernos hablado, de saber qué nos dice a nosotros. Entonces ahora, ¿qué le podemos decir nosotros al Señor en este tercer paso de la oración? Los invito entonces para que elevemos nuestras oraciones al Señor. Amado Señor Jesucristo, te quiero dar las gracias profundamente por ese misterio que nos ha llevado, nos ha arrastrado a tu discipulado. Te queremos dar gracias, Señor, porque siempre has estado con nosotros como lo prometiste. Te has quedado aquí con nosotros, Señor, para sufrir con nosotros. Yo quiero, Señor, que hagas de mí y hagas de todas las personas que están aquí con nosotros verdaderos discípulos tuyos, Señor. Que podamos ser discípulos con fuerza, con espíritu, que podamos hacer las cosas con amor. Te pedimos perdón, Señor, porque en nuestra pobre humanidad muchas veces te ofendemos, porque tenemos un corazón que se quiebra muy fácilmente, un corazón herido. Pero, Señor, siempre tenemos la viva intención de hacer el bien, de hacer lo mejor para la salvación de las almas, para santificarnos a sí mismos. Te damos gracias infinitas, Señor, por esa comprensión, por esa paciencia que, así como le tuviste esa paciencia a los discípulos, también la has tenido con nosotros. Te damos gracias, te adoramos, te bendecimos. Amén. Amén. Padre amado, te quiero dar gracias por la vida que nos das, por cada momento de nuestro quehacer. Padre celestial, te pido perdón por los que no creen, no te quieren y no te aman, Señor. Por los que no se acercan a ti, Padre celestial. Por los que te rechazan y murmuran de ti a través de nuestros sacerdotes. Tú conoces a cada una de esas personas. Pido perdón por ellas, para que tú, Señor, entre en sus corazones y permita que reflexionen y se acerquen a ti, Padre celestial, que aprendan a amarte, a adorarte. Te quiero pedir, Señor, por mi familia, mis padres, mis hijos, mi esposo que está lejos de casa, porque se fue de casa dejándose, para que tú, Señor, entre en su corazón y lo haga reflexionar. Te quiero dar gracias, Señor, por cada paso que yo doy, porque tú sabes, Señor, que he tenido muchas caídas, pero que tú, cada vez que yo caigo, tú me ayudas a levantar. Y que esta experiencia, Señor, que yo he vivido, me sirva para evangelizar a otros, para poder ayudar a otros. Y más en estos momentos de pandemia, Señor, en el que yo como docente tengo tantos niños que están aguantando hambre, que están desamparados, que sus papitos a veces los tratan mal, los golpean. Padre celestial, me entrego a ti y me abandono en ti, Señor, para que tú hagas tu obra en mí y que no sea yo la que haga la obra, sino que seas tú el que por intermedio mío llegue a muchas personas, Señor, para que te conozcan y te amen, te adoren y te bendigan, Padre celestial.
Te pido, Señor, que me protejas en cada noche, en cada día y en cada momento. No me desampares, Señor Padre Celestial. Tú me conoces, sabes que he tenido un caminar muy largo y que sé que todavía me falta mucho por caminar y conocer más de ti. Pero gracias, Señor, porque has permitido que me acerque a ti, que te conozca y que te ame, Padre Santo. Y me has permitido también que llegue a otras personas para que conozcan tu palabra y los ayude yo a evangelizar a otros también. Gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque eres el Dios todo. Gracias porque tú eres el todo suficiente. Gracias, Señor, porque tú eres Emmanuel, Dios con nosotros. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Gracias porque tú caminas a nuestro lado. Gracias, Señor, porque tú conoces lo que es habitar en la tierra. Gracias, Señor, porque tú viniste y tenemos un sumo sacerdote que nos puede entender. Gracias, porque aunque caminemos por el fuego o por las aguas, no nos vamos a ahogar. La llama no arderá, no nos ahogaremos, Señor. Gracias porque tu palabra dice que ciertamente el bien y la misericordia nos guiarán todos los días y que en tu casa moraremos por siempre. Te pedimos perdón, Señor, por todos nuestros pecados, por nuestras necedades, por no hacer las cosas bien, por no obrar de manera adecuada. Te pedimos perdón, Señor. Te pido perdón por el mal genio, por el chisme, por el abuso, por la violencia que existe en nuestros corazones, Señor. Te pido perdón por todas las malas acciones, por todos los malos pensamientos, por juzgar, por condenar. Te pido perdón, Señor. Y me entrego a ti, me abandono en tu presencia y te pido que mores eternamente en mi corazón. Amén. 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 También a la luz de esta lectura de este Santo Evangelio, a ti, Madre Santísima, explicarte que constantemente nos dejemos albergar en tu vientre virginal y acompañar en todo el caminar de nuestra vida. Sobre todo a la luz de tu Espíritu Santo, Señor, con la fuerza y tu poder, con la sangre que nos cubres, con la que nos has redimido, Señor, Padre Santo. Seamos dóciles a tu voluntad santísima. Madre Santísima, no nos abandones, sobre todo a este discipulado de las familias. Bendice estos hogares, como lo decía la profesora, a estos papitos, para que sean dóciles a tu espíritu y se dejen llevar, no por la violencia, sino por esa paz y armonía de educar con amor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Siguiente, ¿quién quiere hacer la oración? Yo, Padre Estela. Señor Jesús, te amo, te bendigo, te alabo, te doy gracias. Te pido que por la escucha de tu palabra te conozca más, te sirva y sea una discípula que vea, conozca y ame más a Dios. Amén. 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 Te damos gracias, amado Jesús, porque tú nunca nos has abandonado, sino que tú nos asistes, no solamente con la fuerza del Espíritu Santo, sino que tú a través de los sacramentos estás aquí vivo y real en medio de nosotros. Tú a través de la compañía, de la asistencia de tu Santísima Madre en cada uno de nosotros, nos sostienes en este caminar de discípulos. Gracias te damos, Señor, porque todo aquello que tú nos pides, todo aquello que tú nos envías a hacer como misión, tú, Señor, nos concedes las gracias, los dones, los carismas
para llevar a cabo esa misión. Concédenos, Señor, que podamos responderte con generosidad, que no tengamos miedo de lo que nos espera en el mundo, que no tengamos miedo de anunciar tu palabra, sino que seamos esos valientes misioneros como los primeros cristianos que eran capaces de ofrendar y de testimoniar al Señor hasta con su propia vida, derramando su propia sangre. Ayúdanos a seguir en esta misión de ser la iglesia católica, la iglesia que anuncia y que hace presente a Cristo en todo el mundo. Por eso, amado Jesús, queremos entregarte nuestras vidas para ser parte de esta misión. Y queremos, Señor, pedirte por todas las personas que tú, Señor, has destinado, por todos los hombres que tú has destinado para que te conozcan. Sabemos, Señor, que esa misión todavía está iniciando. Sabemos que de todos los católicos, solamente el 19% somos católicos del mundo entero, que solamente el 31% conocen a Cristo, son cristianos, y todos los demás creen en otras religiones, musulmanes, judíos, hinduistas, animistas, descreídos. Señor, nosotros tenemos todavía esa misión, todavía tenemos esa tarea de que el mundo conozca a Cristo, de que el mundo te conozca, te ame y lógicamente viva tu palabra, viva tu voluntad. Por eso queremos que tu santa voluntad se realice y queremos invocarte, queremos acudir al Padre para que nos dé esas gracias y esas bendiciones con la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Amén. En un momento de silencio vamos nosotros también a pedirle al Señor o a comprometernos con el Señor para qué podemos hacer, cuál es nuestro compromiso con esta palabra, a qué nos está llamando el Señor. Entonces, en un momento de silencio, hagamos nuestro compromiso para que esta palabra se haga vida en nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Los invito también para que acudamos delante de nuestra Madre del Cielo, para que ella nos acompañe, para que ella nos ayude a ser verdaderos discípulos, como ella es la primera discípula y luego maestro para nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Aquí termina la Lectio Divina. Contemplación del rostro de Dios. La Lectio Divina, por Lux Day 1260 AM, la emisora que ilumina tu vida. Al mundo que das